palabras a nombre de nuestro rector, el ingeniero Salvador Hernández Vélez. Le doy la bienvenida a este evento y pues yo creo que sin mayor preámbulo voy a presentarla porque ya para escucharla, la metodología de la sesión pues será oír su ponencia. Leer una breve semblanza de nuestra invitadora de tiempo completo de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro del Sistema Nacional de Educación y dentro de su gestión académica, su trayectoria académica, puedo comentarles que es líder del grupo académico CA-UAN 224, Gobierno y Gobernabilidad. Es profesora con perfil PRODEP de la Secretaría de Educación. También es miembro de comités doctorales de programas PNSP y miembro de consejos internacionales de revistas científicas. En el historial de producción, yo quisiera decirles que es autora de más de 10 libros, producto de sus investigaciones, autora de más de 15 capítulos de libros con temas de metodología, negociación, mediación, perdón, dignidad y cultura de la paz. Ha publicado también 17 artículos científicos en revistas de reconocido prestigio internacional en temas de violencia, desplazamientos humanos, gestión de conflictos políticos, sociales. Entre sus actividades profesionales, pues destaca su acreditación y certificación activa en programas de posgrado y también pues su trayectoria como docente a nivel doctorado, maestría y licenciatura, dirigiendo más de 27 tesis de doctorado. Yo puedo comentar aparte que he conocido a la doctora Carla gratamente por un regalo que recibí de un libro en materia de restauración y reparación integral a las víctimas. Y yo lo que comentaba con la maestra Carla es el interés que tenemos en la Universidad Autónoma de Coahuila por trabajar conjuntamente con su orientación y con su guía sobre cómo encontrar las herramientas para sanar y para restaurar el tejido social, personal, emocional. Su académica, su formación. Es doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una maestría en Administración Pública por el Instituto Ortega y Gasset, también en Madrid, en España. Y es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Como hemos comentado, pues las áreas de interés y sobre todo el área de la investigación doctora. Le doy una cordial bienvenida. Es un privilegio para nosotros escucharle y tener este espacio con usted. Adelante. Muchísimas gracias, Magda Robles. Gracias a la institución que me está invitando. Gracias a la Universidad de Coahuila. Gracias por estar aquí, por coincidir. Y voy a, si estás de acuerdo, y gracias por tus palabras, si estás de acuerdo, voy a compartir. Un momento. Ahí ya están viendo, ¿verdad? Un momento. Un permiso. Voy a volver a compartir.
Sí, creo que ya lo están viendo, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Bueno, pues hoy es un día muy importante, este día que estamos recordando las vivencias de las mujeres, pues el tema sobre el sufrimiento que sufran, no solo sufren las mujeres, sino que también los hombres. Pero hoy en este recuerdo, en este momento y en esta fecha importante, pues vamos a tener presente las circunstancias que nos llevan en las vivencias a las mujeres a poder sufrir o a poder tener momentos de dolor, ¿verdad? Y entonces eso es un poco en lo que nos vamos a basar, en hablar sobre la dignidad humana y el buen vivir desde la perspectiva del Summa Cumaña, que ahora explicaré en un momento. ¿Okay? ¿Sí está viendo, verdad, Magda? ¿Sí va avanzando? Ok, muy bien, gracias. Lo primero que quiero comentar con ustedes es el concepto de dignidad. Es un concepto muy complejo, que es de difícil conceptualización, como dice ahí, porque una sola definición no describe todo lo que es. Se nos queda un poco corta la definición. Pero aquí les pongo una forma en la que lo podemos entender. Es como una cualidad que tiene el ser humano por el solo hecho de existir. Nace y ya nace con dignidad. No se adquiere, es decir, no puedes ir a ponértelo, a comprarlo, a obtenerlo de ningún lugar. Solo con nacer ya lo tienes. No te lo asigna nadie. No es que alguien sí tenga el derecho y alguien no. Todos lo tenemos. Y está también relacionado con la libertad. ¿Qué quiere decir? Que tiene también que ver con nuestras decisiones, con nuestra libertad de elegir y de autodeterminar nuestra vida. Y también tiene una parte que está relacionada con el origen divino de la existencia, sobre todo en el origen del concepto, el principio del concepto, que es un poco esto. Porque ¿de dónde surge por primera vez la dignidad? Pues surge en el cristianismo, cuando se habla de que somos iguales o semejantes a Dios. No se crea en ese momento. Y al ir hablando de esta idea es que después se crea este concepto como esta cualidad por ser un humano. Con los años, el concepto de dignidad sale de la teología y entra a la filosofía y cae en las ciencias sociales, y algunas áreas dedicaron bastante al principio, como por ejemplo la ética. Estudió bastante la dignidad. Después podemos también decir que cuando surge el boom de la dignidad, cuando ya la dignidad empieza a ser el tema, es después de la Segunda Guerra Mundial. Porque hubo de volver a pasar. La única forma de resolverlo era con el tema de la dignidad. Y empezó a entrar a nuestro mundo el concepto de dignidad y empezó a ser parte de nuestra vida. Y les pongo aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, si vemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues vamos a tener que la dignidad, abren la declaración y antes del primer número, la primera frase dice que se basa en la dignidad de los seres humanos, ese listado, digamos, de derechos. Entonces, ¿qué quiere decir? La dignidad no es necesariamente un derecho humano, sino es la base de los derechos humanos, o es el principio que inspira los derechos humanos. Por lo tanto, sí vale la pena reflexionar sobre su importancia. Tenemos también otras normas internacionales que les pongo aquí, por ejemplo, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos o la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos.
Y por poner algunos ejemplos de leyes que explican, ¿sí? Que se explican a sí mismas a partir de la dignidad. Tenemos, por ejemplo, el derecho penal, en donde la dignidad es muy teóricas. Imagínense temas de las penas, por ejemplo. Pues la dignidad del ser humano y el trato del ser humano para hacer esto tiene que pasar por la dignidad. ¿Qué quiere decir todo esto que les estoy diciendo? Que la dignidad es una premisa, como les pongo ahí, del Estado democrático moderno. Es parte de nuestra vida actual. Es parte de nuestras normas y de nuestras instituciones. Está inmerso en toda nuestra vida social y colectiva, aun cuando no nos hemos dado cuenta. ¿Sí? Aun cuando no hablemos o no pensemos en esto, nuestras instituciones sí se basaron en la dignidad. Si nos vamos a la realidad de una persona, o sea, tú estás en tu vida, viviendo tu vida, ok, las instituciones, pero ¿y yo qué? ¿Cómo puedo vivir la dignidad o entenderla a nivel personal? Esta explicación es un poco cómo se manifiesta en nuestras vidas la dignidad y cómo lo podemos observar. Tenemos la dimensión corporal, es decir, tengo una relación con mi propio cuerpo y tomo decisiones sobre mi cuerpo. Y tengo una relación emocional también con mi cuerpo. Entonces, ya aquí hay un trato digno conmigo mismo. Tengo también la manifestación de la dimensión racional, que es tu pensamiento, tu lógica y cómo estás razonando y pensando tu lugar, tu situación en el universo de ti mismo. Tenemos la manifestación relacional, que aquí es en donde es más común verla. No quiere decir que no estén las demás, aquí hace más ruido, que es la relacional, porque es cómo nos relacionamos con otro. Y al relacionarnos con otro u otros, u otras personas, entonces lo que estamos haciendo es que podemos tener relaciones desiguales o podemos tener relaciones donde el poder entre las relaciones esté funcionando sin equilibrio y puede estar ahí afectándose la dignidad al tener una relación no tan positiva con alguien. También lo podemos ver en la dimensión espiritual, sin importar credo o forma de entender su propia dimensión espiritual, sino es cómo me vinculo con mi propia percepción de lo espiritual. Si me tengo bien o si tengo un conflicto con esta percepción, es esta dimensión que les menciono. Es cómo me relaciono y cómo puedo ver manifestada la dignidad en mi propia vida. Aquí hay algo. Se supone que comentamos hace un momento que la dignidad es parte de ti desde que naces. Si ya naces con ella, nadie te la puede asignar. Simplemente naces con ella. Entonces aquí la paradoja que les pongo es, bueno, si se supone que es nuestra y que nacimos con ella, ¿por qué hay que cuidar? ¿Por qué hay que preservar? Sí, porque hay personas que viven sin dignidad o pierden la dignidad. Y hago estas preguntas como para explicarles que parece que no sucede, pero es parte de la vida que tenemos que cuidar. Es decir, se nos da la dignidad, pero a partir de que ya nacemos y la tenemos, también hay que trabajarla. Hay que trabajar sobre nuestra dignidad, hay que saber qué es nuestra dignidad y cómo poder preservarla. Entonces les doy 3 niveles, cada línea es un nivel, digamos. Una posibilidad es que un ser humano se sienta que está, o sea, un ser humano esté por debajo de otro en estatus, ¿no? Hay sociedades en donde hay clases o donde por diferentes razones hay como jerarquías sociales. ¿Y qué pasa ahí? ¿Cuál sería una manifestación equivocada de esta relación? Pues que la persona puede recibir alguna humillación, algún acoso, algún desprecio. ¿Por qué? Porque eres diferente, porque el que siente que está arriba de ti te trata mal porque pues considera que puede hacerlo.
En este caso y en este tipo de relaciones, el sufrimiento del que está perdiendo la dignidad viene de afuera, viene de alguien más que te está provocando un daño, que te está haciendo sentir que estás perdiendo la dignidad. En la segunda línea, no es que alguien venga y te haga sentir mal, sino que tú mismo te pones por debajo de los demás. ¿Qué pasa? Ahí estamos hablando, por ejemplo, de depresión, en donde hay falta de higiene, como les pongo ahí, falta de un descuido personal, una falta de atención a ti mismo. Cuando esto nos llega a suceder, el sufrimiento no nos lo está trayendo nadie, te lo estás tú solo administrando, tú solo o tú sola te estás haciendo esa falla en la dignidad. Otro nivel en donde podemos encontrar una pérdida de la dignidad es en tu propio estado mental o emocional. Si tus emociones están en el rango de, por ejemplo, de las culpas, sentimientos negativos, dudas, ira, este tipo de emociones hace que el sufrimiento venga de adentro y que sientas una incapacidad de afrontarlo. Es cuando estás tan lleno de esa emoción, estás tan involucrado en esa emoción que no puedes avanzar. Estás como atorado y efectivamente estás sintiendo que perdiste la dignidad, pero como que te llegó de adentro, ¿sí? ¿De qué sirve esta explicación que les estoy dando? Que tenemos que estar atentos a si yo estoy sintiendo que estoy perdiendo la dignidad, hay que observar de dónde viene. ¿Quién me está haciendo sentir mal? ¿Soy yo? ¿Es alguien? ¿Es el estatus? ¿Es la sociedad? ¿Es la estructura de la sociedad? ¿Es violencia de alguien o violencia estructural? ¿De dónde viene? ¿Sí? ¿O soy yo? ¿O yo me lo provoco? Entonces hay que como detenerse un momento y pensar de dónde nos está llegando esta pérdida de la dignidad que se está percibiendo. Evidentemente tenemos que equilibrar la dignidad, pero ¿cómo? Esto es personal, esto es cómo lo voy a hacer yo. Por un lado, tengo que ser tratado con dignidad. Todo el que me trata con dignidad. Pero al mismo tiempo, para hacer el equilibrio, también tengo que tratar con dignidad a los demás. Es decir, no puedo pedir que me traten de un modo y luego voy al banco, en la fila del banco y le grito a la cajera porque va muy lenta, ¿no? O sea, tengo que ser equilibrado, ¿sí? Dar el rapidito y tratar a los demás con dignidad, ¿sí? Es importante también que sepamos que creo que hay alguien con el auto abierto. Es importante que sepamos que todos los días nos vamos a encontrar con conflictos, porque el conflicto es parte de la misma naturaleza del ser humano, es parte de la forma en que vivimos y enfrentamos. Ahí está. Y si en cada conflicto al que nos vamos topando, con el que nos vamos encontrando, si en cada conflicto hay una interacción humana y en cada interacción humana hay una relación de poder, porque en toda relación, cada vez que nos encontramos con alguien, tenemos una relación de poder. Así sea en el camión con el chofer, sea con la persona con la que voy caminando, con quien me subo en el elevador o con quien tengo una relación duradera. Siempre hay un ejercicio de poder en algún nivel. Entonces, si en este ejercicio de poder y en esta interacción humana vamos a vincularnos, aunque sea para algo pequeño, ahí es exponencial al día, como les digo, la cantidad de veces que podemos estar expuestos a que nuestra dignidad sea vulnerada o a vulnerar la de los demás, ¿sí? Imaginemos un día común, bueno, fuera de esto de que estamos tanto en la pandemia encerrados, pero en un día en un día normal, ¿cuántas personas interactuamos? Entonces, ¿a cuántas personas las puedo gritar y ofender? Es lo mismo, entonces, ¿cuántas personas lo pueden hacer conmigo? Por eso, tenemos que aprender de forma transversal, ¿sí? Poder equilibrar
la dignidad. Yo trato con dignidad y soy tratado con dignidad para que se vuelva un hábito en sus vidas. Contigo. ¿Cómo le podemos hacer para que haya dignidad en nuestras vidas? Como les pongo aquí los cómo. Ok, sí, pero ¿cómo? Y entonces aquí puedo dar algunos ejemplos. Lo primero es el autorreconocimiento, que la dignidad está en ti. Es decir, no tienes control sobre los demás, pero sí tienes control sobre qué vas a percibir, cómo lo vas a percibir, cómo lo eliges percibir. ¿Sí? Este es el primer punto. La segunda es determinar la salvaguarda de tu dignidad, es decir, que tomes la decisión de voy a ser tratado o tratada con dignidad y voy a tratar a cualquier persona también con dignidad. Esto es como una decisión de vida. Después pongo el uso congruente del no. ¿Qué significa? Decir no es importante, pero de forma congruente, tampoco. Pero cuando no queremos algo hay que decir no. Cuando no estoy dispuesto, tengo que decir no y tengo que aprender a cómo decir no, ¿sí? Porque no todo es confrontar, no todo es pelea. Puedo, si estoy acostumbrado a decir no de forma simple, sin drama, sin enojo, entonces es fácil que alguien entienda que si yo no quiero hacer algo, no lo hago. No voy a hacer algo que va en contra de mis principios o de lo que es correcto, ¿sí? Y luego les pongo el uso controlado de la capacidad de acción. Es decir, todos tenemos, para relacionarnos con alguien, pues todo un abanico de posibilidades. Te puedo decir sí bonito, te puedo decir no bonito, pero también te puedo gritar, te puedo enojar, te puedo pelear, te puedo empujar. O sea, tenemos un abanico. Pero no porque yo pueda, lo tengo que hacer. Entonces tengo que medir mis reacciones, ¿sí? Y tomar las reacciones, como dice ahí, tu capacidad de acción, cómo la vas a usar, elige bien cómo vas a accionar y cómo vas a interactuar con los demás. Y como les digo, proteger de forma prudente la dignidad de los otros. Estaba concatenado con el anterior. Y el que sigue es muy importante, que es estar dispuestos a renunciar al beneficio que provenga de cualquier pérdida de la dignidad. Y tiene que ver con el no. ¿Por qué digo sí cuando no quiero hacer algo? Digo sí porque estoy obteniendo algo. Seguridad, un ingreso, un techo. ¿Sí? Puedo estar obteniendo algo de perder la dignidad y puede ser que lo esté haciendo sin darme cuenta. No necesariamente es que la persona es tonta o la persona no entienda. Es que a veces entramos en esa dinámica y no nos damos cuenta que estamos teniendo un beneficio. Ahí lo que podemos hacer pues, es preguntarnos de qué me está sirviendo sentirme así y vivir esto. Y ahí, con esa respuesta, puedes entender dónde está tu beneficio. Y hay que renunciar, porque si ya no quieres esa situación o esa relación en tu vida que te está haciendo que tengas una pérdida de la dignidad, seguramente perderás el beneficio, pero está bien. Pero si no lo reconoces y no lo has visto, es difícil dar el paso. Y luego les pongo aquí que también tomar decisiones en base a lo que tú quieres para tu vida, ¿sí? Tomar decisiones alineado a lo que piensas, a lo que sientes, a quién quieres ser. Y bueno, esta del autodominio para no sobrepasar la dignidad del otro. Es un poco, como les decía, la capacidad de acción, pero aquí es de tu poder. O sea, no excedas tu poder. Oye, no sé, ¿sabes quién está ahorita? Un maestro, por ejemplo, puede poner una llamada de atención o puede reprobar al alumno o lo puede mandar a honor y justicia para expulsión, ¿no? ¿Hasta dónde vas a usar tu poder en cada una de tus relaciones? Entonces, ¿qué es lo necesario aquí? Ser conscientes de nuestra capacidad que tenemos en todas nuestras relaciones, porque así como nosotros tenemos poder, las otras personas también tienen, y tenemos que llegar a un equilibrio en las relaciones. Sí, porque ese equilibrio pasa de la dominación a la sumisión. Entonces no es correcto estar ni en la dominación ni en la sumisión, por lo tanto hay que buscar el equilibrio en las relaciones. ¿Qué pasa cuando una persona puede vivir en dignidad o la mayor parte del tiempo estar en esta situación de entonces ya nada más para agregarles a
Pues uno vive en libertad porque toma sus propias decisiones. Sus derechos están a salvo, no está siendo ni violentado ni agredido. Como les dije, se alinea tu acción y tus sentimientos. ¿Por qué? Porque hago lo que pienso, digo lo que siento y todo en una misma estructura, sin estar peleado con que yo quiero hacer algo pero estoy haciendo otra cosa, porque eso nos va a meter en un conflicto y podemos también volver al punto de pérdida de la dignidad. Una persona que vive en dignidad puede promover el bien común porque está bien, está tranquila la persona y entonces, su nivel de conflictos, si bien no va a desaparecer, se puede reducir. Está raro, ¿no? Qué raro está. Y sobre todo se va a liberar del caos emocional, porque estar en los conflictos y conflictos que te hacen sentir mal es bastante doloroso, es muy triste, la persona sufre, es real el sufrimiento que la persona está viviendo y por lo tanto está en un caos emocional. ¿Y qué pasa? Que esa persona no puede planear, no puede organizar su vida, no puede hacer planes a futuro porque está centrada en el sufrimiento. Para poder salir de ese sufrimiento necesitas calmarte, necesitas empezar a tomar decisiones distintas, salir, como les digo, de ese caos emocional. Entonces, alguien que se libra de ese caos, pues es más feliz. Vive con mayor bienestar. Ahora, voy a pasar al siguiente tema, y aquí es en donde lo cruzo, en donde hablaba del buen vivir. ¿Por qué? Porque necesitamos dos cosas, bueno, muchas, ¿no? Pero aquí hablamos hoy de dos. Necesitamos vivir con dignidad, pero también necesitamos ser parte de una cosmovisión personal y colectiva. Es decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde voy yo? ¿A dónde dirijo mi vida y a dónde dirige la vida la sociedad en la que estoy viviendo? Si no tenemos en claro hacia dónde vamos, pues nuestros esfuerzos son como sueltos, ¿no? Entonces, una persona que puede vivir en dignidad y que tiene muy establecido hacia dónde va, puede entrar ya en el concepto del que quiero hablar a continuación, que es el buen vivir, que es ahora donde vamos a unir estas dos partes. Cuando vieron ahí en la plática que decía lo del Summa Camaña, lo que les quiero explicar es que este concepto tiene su origen en los pueblos indígenas andinos, este concepto de buen vivir, en donde en las tierras altas de Bolivia, Perú y Chile, y cómo se traduce como vida en plenitud. El concepto es muy amplio, ¿sí? Una forma más o menos de explicarles es con los datos que les pongo aquí en la presentación, que más o menos explican, porque hay mucho más que lo explican. Por ejemplo, ¿qué piensa esta comunidad? Piensa que todo tiene vida y conciencia. Ese es un punto importante. Otra, que los recursos naturales son órganos vivos de un mismo ser, es decir, para ello todo es un sistema. Nosotros, la tierra, el aire, el mar, todo es parte de un ente y todo está interconectado. Ellos hablan de que los seres humanos tenemos un vínculo con la tierra, la Pachamama, como le llaman ellos, y también se relacionan con la dignidad de la tierra. Es decir, ellos no solo tienen un trato digno entre ellos mismos, sino también con la tierra. Tratan con respeto a su tierra, al agua y a la materia prima, digamos, de la naturaleza. Por eso buscan vivir en equilibrio no solo entre los seres humanos, sino también con plantas, animales, todos los seres sintientes. Otra parte es que ellos dicen, mirando atrás vamos hacia adelante. ¿Por qué? Porque ellos ven lo que ya hicieron para no cometer los mismos errores, para aprender de su propia sabiduría para ir hacia adelante. Y también basan su vida comunitaria en la reciprocidad. No se trata de que copiemos, se trata de que abramos los ojos y entendamos que ya no tenemos que descubrir el hilo negro. Tenemos sabiduría ancestral en nuestros pueblos que nos han dado hacia dónde podemos ir, nos pueden dar luz de hacia dónde puede ir nuestra comunidad. Este pueblo, Aymara, no es el único pueblo que habla de esto. Les puedo decir otro tipo de sabidurías antiguas, pero presentes, ¿sí? Ellos lo han heredado de sus antepasados
y están en el presente. Por ejemplo, el Sumac Cahuasi está, las personas que viven entre el Sumac Umaña y el Sumac Cahuasi viven muy pegaditos, ¿sí? Son dos zonas muy cercanas. Este es en el Valle Interandino, entre Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador, y ellos usan este concepto como plenitud de vida, ¿sí? El Huacalal es maya y significa todos formamos uno, lo que te pasa a ti me pasa a mí, y es parte de su natural entendimiento de cómo nos relacionamos las personas. El Teco Cavi es guaraní y está en Paraguay, y ellos es el modo de ser y vivir. Es muy complicado decirlo tan rapidito, pero para ellos me gusta mucho, porque ellos, las personas, vivimos en movimiento y en un círculo ascendente hacia arriba. Su concepto es muy bonito de los guaraní. El Kume Monjen es mapuche de Chile, y que significa el buen vivir respetando la naturaleza. Y otro que les pongo aquí es el Lequil Cuxlejal, que es Tzotzil y Tzetzal de los chiapanecos. Esto está en México y significa armonía de vida, orden, unión, integración del individuo, la comunidad y la naturaleza. De alguna manera, todos estos pueblos están hablando de lo mismo. ¿Sí? Todos estos pueblos hablan de que los seres humanos no estamos desconectados de nuestro entorno. ¿Sí? Y que necesitamos tener una cosmovisión. Esta es parte de su cosmovisión. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el principio que los une como sociedad? ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que cuestionarnos, ok, y entonces ¿a mi sociedad qué? ¿A mi sociedad qué principio la une? Todos estos conceptos que les expliqué de estos pueblos son saberes ancestrales, como les digo ahí, es conocimiento que está en ellos, que lo han ido aprendiendo, que lo han ido viviendo y que lo traen al presente. Es parte también de vivir en forma armoniosa en sus propias comunidades. Y aquí quiero hacer un hincapié que el buen vivir es diferente a lo que conocemos en la sociedad occidental como vivir mejor. Porque vivir mejor en nuestra sociedad habla de beneficios económicos, físicos y comodidades. Es decir, vivir mejor es tener una casa más grande, vivir mejor es tener mejor sueldo, vivir mejor es tener todas las comodidades. Y no estamos integrando ni la naturaleza, ni la armonía entre los elementos de la tierra. Es muy distinto, ¿sí? Entonces, si se fijan en qué nos gustaría estar armando nuestra cosmovisión, ¿en el buen vivir o en el vivir mejor? Porque es algo que podemos reflexionar, ¿no? Hacia dónde vamos a avanzar como sociedad. Para trasladar todos estos conceptos que les hablé de estos saberes ancestrales a nuestra sociedad, pues hay que incorporarlo a muchas facetas de la vida, ¿sí? También de la vida urbana, digamos, y tenemos que incorporar a todas las personas y a todos los grupos que no han estado tomados en cuenta. Por ejemplo, este concepto, por ejemplo, del buen vivir, los dos primeros que les di, el Sumac Umaña y de los pueblos que están unidos a él, no salen de la nada. ¿Sí? No salieron de la pared estos conceptos, surgieron de defender sus derechos, de buscar su espacio. En muchos hay parte de luchas previas que llevan a ese entendimiento. Por lo tanto, estos conceptos también son una lucha social indígena. Por lo tanto, hay que integrarlos, tienen que ser parte, porque es lo correcto, que seamos todos parte. Grupos vulnerables, los desplazados, hay muchos apátridas que ni siquiera nos damos cuenta que están ahí, que ya perdieron sus países. Y no solo integrarlos en el discurso, sino en la dinámica social, integrarlos en derechos y en la parte de la identidad nacional, que no lo hemos hecho y no lo estamos haciendo hasta el momento, y los esfuerzos se han quedado un poco pequeños, ¿sí? No significa que no se ha hecho nada, significa que aquí estamos y estamos hablando de esto porque vale la pena que aumentemos esta integración. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues trabajando en una identidad colectiva,
¿Cómo debe ser esta identidad colectiva? Pues más solidaria, armoniosa, basada en la colaboración y en una integridad, ¿sí? Que incorporemos nuestro medio ambiente de verdad a nuestra vida pública, a nuestra vida social y a nuestra vida colectiva. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues trabajando en nuestros valores y virtudes. Aquí me detengo un segundo porque sí me gusta un poco explicar la diferencia entre un valor y una virtud. Porque un valor es eso que guía nuestro comportamiento, es lo que nos dice cómo nos debemos de comportar, y entonces yo vivo mi día y de repente puedo voltear y ver si estoy siguiendo el valor que es importante para mí o no, y sigo viviendo, ¿sí? En cambio, una virtud es un hábito. Entonces, cuando logramos desarrollar lo mejor de nosotros, lo mejor que tenemos como seres humanos y hacerlo un hábito en nuestras vidas, entonces vamos a empezar a impactar en los demás y a tener trascendencia en las relaciones humanas. Y esto se va como una ola, ¿sí? Yo trato bien al de un lado y el de un lado está tranquilo y entonces trata bien al siguiente. Y por eso nuestras acciones, aunque parezca que no son importantes, una pequeña acción nuestra va teniendo un impacto en los demás. Pongo aquí algunos ejemplos de algunas virtudes que podemos elegir. No tenemos que hacer todas, podemos empezar por una. ¿Cuál eligen, no? ¿Cuál eligen para empezar? ¿Prefieren trabajar en su gratitud o en ser más tolerantes o en vivir con más simplicidad o en confiar en los demás o en tratar a los demás con bondad y a sí mismos también con bondad? ¿Cómo queremos vivir esto? Y para concluir un poco esta explicación, lo que les quiero decir es que es importante que todos aprendamos a vivir en dignidad. Los que ya lo sabemos, lo sigamos haciendo, y los que no lo saben o están teniendo conflictos, pues que poco a poco, paso a paso y una cosa a la vez, empezar a transmutar o transitar a una vida en dignidad, una cosa a la vez, hasta que puedan llegar a ese punto. ¿Para qué? Para que puedan vivir en relaciones libres de violencia, libres de cualquier tipo y nivel de agresión. Por lo tanto, hay que poner límites. Hay que, como les decía, tanto a nosotros como límites a los demás. Hay que mantenernos en calma en nuestras relaciones, mantener la serenidad y tratarnos con amabilidad y con respeto, cortesía entre nosotros. ¿Qué pasa si esto sucede? Como les digo aquí, pues podemos entrar a un concepto de buen vivir, con un equilibrio entre lo que soy y lo que quiero vivir afuera, y puedo percibir mi entorno de diferente manera. Podemos centrarnos en la dignidad para lograr esto, ¿sí? La dignidad es una muy buena forma de empezar a trabajar. Y como les digo aquí, el concepto que hoy les traigo a la mesa, a la discusión del Summa Kamaña, es una propuesta antigua, no sé si pero al mismo tiempo podemos modernizarla. Podemos sumarla a todo lo que ya se ha trabajado en cultura de paz, que hay mucho trabajo al respecto. Nos puede ayudar a dar un soporte y, como les digo, hay que utilizarlo, pero para inspirarnos, para que nos dé luz, para que nos dé una idea de hacia dónde podemos llevar nuestra sociedad y hacia dónde queremos ir. Primero nosotros. Y cada persona que tenga una visión positiva de su propio futuro puede empezar a permearlo hacia los demás, y entonces podremos empezar a tener una visión colectiva y una cosmovisión de como sociedad hacia dónde vamos. Me parece muy importante este punto. ¿Quiénes somos, hacia dónde vamos y cómo nos estamos relacionando? Pues esto es un poco la explicación que tengo para ustedes el día de hoy. No sé si quieran hacer alguna pregunta o comentario. Muchas gracias, doctora Carla. Creo que tenemos tiempo para abrir una ronda de preguntas. Les pediría a nuestros invitados e invitadas
levantar la mano usando la manita esta que viene ahí para poder y abrir su micrófono. Está ingresando alguien. Aquí está. Eneida. Hola Eneida, qué gusto saludarte. Adelante. El proceso de crianza y escolarización y qué tanto se está haciendo. Por ejemplo, podemos hablar de Bolivia, ¿no? Está en su normativa el hablar de la tierra, el hablar como sociedad que de estos saberes ancestrales que son nuestros, somos americanos, todo lo que les dije estaba en América, es de nuestra cultura colectiva, que de todo elementos pueden ser incorporados a lo que ya se ha trabajado y a los esfuerzos que hay ya sobre cultura de paz, como para incorporarlo e ir integrándolo a los niveles educativos. ¿De qué hablamos? Pues de integrar al ser humano con su entorno, ¿sí? Sabiendo que hay formas en las que otros pueblos ya lo han hecho durante mucho tiempo y que nos pueden ayudar a reconstruir eso para nosotros. Muchas gracias. Quiero felicitar a la doctora Carla. ¿Qué diferente sería nuestra sociedad, nuestro país, doctora, si desde las universidades pudiéramos capitalizar estos saberes ancestrales de nuestros pueblos y en lugar de hacerlos a un lado o inclusive olvidarlos, sumarlos
a la formación que se da en las universidades. Si bien es cierto, no podemos parar el mundo, va hacia un desarrollo tecnológico vertiginoso, pero ¿de qué manera desde las universidades, doctora, pudiéramos incluir en los programas académicos desde una óptica transversal que tanto se habla, toda esta riqueza cultural tan padrísima y tan profunda y tan necesaria? Esa sería mi pregunta, aparte de felicitarlos por excelente plática, que a mí me rompe el esquema porque de webinars tecnológicos estamos hasta el chongo ya. Entonces, esto a mí, la doctora toca esa palabra que a mí me encanta, saber ancestral. Y antes de que me contestes, doctora, te comento rapidito, porque precisamente el día 14 de febrero, que se vino una helada criminal, aquí en su casa tengo un jardín muy bonito porque me encantan las flores y las plantas. Y vino ese día, un día antes vino el jardinero a arreglarme el jardín y le dije, oiga, cúbrame mis plantas porque mañana va a helar. Y me dijo, no se preocupe porque yo ya les eché la oración de la tierra. Es un viejito que es jardinero, muy viejito. Han de creer que no se quemó nada. Es una cosa, después lo documentaré y se los compartiré. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Roxana Saldívar. Gracias por su comentario. Primeramente, pues esos son saberes ancestrales de comunicarnos y estar en armonía con la tierra, como decíamos, es un buen ejemplo. ¿Y cómo lo podemos saber? Por ejemplo, en la universidad tenemos unidades de aprendizaje, en las universidades que son como comunes, ¿no? Y simplemente estamos desconociendo los saberes ancestrales de nuestra propia tierra, ¿no? Hace un momento hablé de diferentes países, pero también hablé de los chapanecos, ¿no? De tzotziles y demás, que son conocimientos, y eso que no tocamos otros pueblos. Tenemos mucha sabiduría maravillosa en nuestro propio México que no estamos conociendo. Entonces, podemos empezar por lo que ya somos y difundirlo. Nuestro pueblo tiene mucho conocimiento, nuestra tierra ya lo tiene, solo que lo hemos olvidado algunas personas. Entonces, podemos recordarnos lo que ya somos. Y si incorporamos estas corrientes que ya son nuestras, es fácil porque está nuestro ADN en algún lugar, ¿no? Es más fácil recordar lo que ya somos y levantar de nuestros pueblos y nuestras tradiciones y traer al presente este conocimiento y este saber, incorporándolo a, como decía la doctora Roxana, a toda la modernidad, a la tecnología, hacia donde está yendo la vida pues material de las empresas y demás, pero seguimos siendo seres humanos que tenemos las mismas necesidades. Hace 5,000 años y ahora necesitamos las mismas cosas. Lo que ha cambiado es el entorno. Entonces, un poco detenernos y volver a llevar al ser humano al centro de la agenda política es importante. Muchas gracias. Excelente plática. Gracias. Muchas gracias. Si prende por favor su cámara, adelante. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Felicidades por este tema tan importante, primero que nada, para construir pues sociedades más pacíficas y armónicas, que bastante falta hace. Y bueno, mi pregunta es la siguiente, referente al tema de la dignidad, ¿qué se puede hacer una vez que se ha transgredido la dignidad humana para sanar las relaciones interpersonales pues en todos los contextos, ¿no? Ya sea en lo personal, en lo profesional, en cualquiera que se pueda aplicar? ¿Qué piensa usted sobre esto? Ok, muchas gracias. Bueno, cuando tú ya sientes que fuiste agredida y que fuiste lastimada en algún nivel, pues hay que pasar por diferentes etapas. Uno es reconocerlo, ¿sí? Darte cuenta de qué y en qué nivel lo estás viviendo. Preguntarte por qué. ¿Por qué estás viviéndolo? ¿En qué lugar o en qué situación está generando que eso te suceda? Y solo crecer el reconocimiento.
Luego, pensar qué parte es la que tú sí puedes controlar. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo sí puedo? Y parte de lo que yo sí puedo son dos cosas. Así que pienso en este momento. Una es el perdón y otra es tomar decisiones. El perdón, bueno, ese es un tema muy importante, pero el perdón le sirve más al que lo da que al que lo recibe, ¿no? El perdón es para liberarte tú de ese drama y esa espiral emocional con esas personas, y quien se siente mejor con el perdón es la persona que lo hace. Entonces, primero, te puede ayudar a perdonar el daño que te hicieron y después tomar decisiones, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo para cambiar mi situación? Con responsabilidad y, como decía hace un rato, perdiendo el beneficio que pudieras haber tenido. Pueden no haber beneficios, pero si estás obteniendo un beneficio, pues renunciar a ese beneficio y empezar a tomar acciones y decisiones sobre qué vas a hacer contigo mismo, ¿sí? Una decisión a la vez, una por una. Probablemente tengas que tomar muchas decisiones, pero la que sea más fácil, la posible primero, y después nos vamos con las que sean más difíciles. Empieza por lo que sí puedes, ¿sí? Y creo que esto es algo importante, y empieza a reconocer que no hay ninguna razón por la cual merezcas bajo ninguna circunstancia un trato indigno. ¿Sí? No hay ninguna razón, no hay nada que explique por qué pudieras recibir algo. Y si tú lo comprendes, vas a empezar a tomar decisiones y acciones que tienen que ver con: a mí nadie me agrede, no voy a permitir que me lastimen, ni que me ofendan, ni que me hagan daño. Y es poco a poco, es este crecimiento de esta fortaleza espiritual. Yo tengo una pregunta, doctora. Sí. Voy a aprovechar en lo que hay más participaciones. ¿De qué manera estas herramientas del perdón, de la compasión, las podemos incorporar en la universidad, en las áreas como esta, como la defensoría, como un tribunal universitario, estas áreas en donde estamos trabajando por la igualdad de género, también en los casos de conflicto, pues hay que entrarle, pero tengo como la esperanza, como el deseo de estas herramientas de las que nos habla usted en su libro y ahora en la plática, cómo estas herramientas las podemos traer a la universidad. Usted como universitaria, ¿no? de experiencia y gran carrera en una universidad, ¿cómo las ha vivido? ¿Cuáles son las buenas prácticas? Denos una orientación. Yo luego después la voy a buscar, por supuesto, porque va a ser mi gurú aquí en esta revolución que vamos a hacer, pero sí un poco para la reflexión. Me interesa mucho abrir el espacio, ¿verdad? Seguir generando estos espacios, porque estas ideas no son pacíficas, doctora. Yo lo he estado platicando y lo he estado conversando, y sobre todo los abogados y las víctimas también. ¿Cómo perdono? ¿No? Si me destruyó la vida, ¿cómo regreso a hacer este tejido, ¿no? Que el que yo hablaba en la mañana, al inicio, este tejido que se dañó. Y creo que la pregunta es cómo hacemos en la universidad, ¿no? En estos procesos. Se habla mucho de reparación integral. Los abogados tenemos el término, ¿no? Como lo llevamos y lo traemos para todos lados. Pero creo que si es integral, precisamente tiene que incluir estas medidas. A ver, ¿cómo nos puede orientar? Ok, bueno, aquí veo dos líneas de respuesta. La primera
Y me parece muy interesante el comentario porque de eso estamos hablando, de poder pasar esto a las siguientes generaciones y que quede integrado, porque cuando ya lo van interiorizando es cuando luego lo pueden proyectar en sus vidas. Bueno, la mayoría de los programas en México tienen sus programas académicos en competencias. Y como podemos saber, cuando nosotros hacemos una competencia educativa se compone de 3 cosas: de conocer, de hacer y de ser. Entonces hay que hacer en serio esos programas, ¿sí? Y en el ser no es solamente ¿sí? Entonces, desde la creación del programa hay que incorporar estos elementos como valores sobre los cuales el alumno que está aprendiendo tiene que hacer los nuevos saberes, ¿sí? Desde ahí, desde que tú creas el programa, ya le estás incorporando estos valores. Por lo tanto, en cada actividad de aprendizaje siempre hay una rúbrica y en esa rúbrica te da los elementos, ¿no? Entonces, ¿con qué lo voy a hacer? Bueno, pues vas a hacer esto, lo vas a hacer de esta manera y con estos valores, ¿sí? Esto es una forma en la que lo podemos hacer. Hay algunas universidades que tienen unidades de formación general universitaria y entonces una de las cosas que podemos hacer es, pues se puede crear o se puede incorporar, por ejemplo, si ya hay alguna donde puedan incorporarse estos elementos, o se puede incorporar una unidad de aprendizaje que tenga que ver con todas estas habilidades de gestión de vida. Porque hemos trabajado en las habilidades de gestión de carrera, pero los profesionistas también son personas y están batallando para gestionar su propia realidad, ¿no? Entonces puede ser una unidad de aprendizaje de gestión de vida. Y ahí entra el perdón, entra la resiliencia, entra pues todos los elementos que decías, ¿verdad? De aprender a trabajar con compasión. Estamos muy necesitados de que las personas puedan vivir y entender lo que es la bondad, la compasión, el desapego, y estas pequeñas cosas son importantes en la vida, antes y ahora, y más ahora que estamos en una situación histórica en donde el dolor humano ya sobrepasó los niveles de la Segunda Guerra Mundial. Eso ya está estudiado y estamos en uno de los picos más grandes de dolor de la humanidad. Por eso resuenan estos temas, por eso es importante, porque el dolor está alrededor y más con la situación que estamos viviendo con la pandemia, donde hay duelos inacabados, donde hay una tristeza, donde la gente no está pudiendo ni expresar sus emociones, en donde el contacto físico, qué bueno que lo tenemos, pero está siendo muy difícil tener el contacto físico. Hay que como regresar, pararnos y volver a sentarnos en que somos seres humanos. Luego, cuando decías lo de lo difícil que es perdonar cuando te han hecho un daño, es que perdonar las cosas fáciles está fácil, ¿no? El verdadero reto es perdonar lo imperdonable, ¿no? Perdonar lo que es increíblemente difícil perdonar, porque, como les decía, el perdón es para ti y no tienes, es que hay que entender también el perdón. No necesitas que alguien te pida perdón para perdonar. Eso es un error cultural. Otro error cultural es que necesitas que la persona merezca el perdón para darlo. Eso tampoco. Lo más normal es que la persona no lo merece. Si lo merecieran, sería bien fácil. Evidentemente la persona no merece tu perdón, no ha hecho probablemente nada por merecerlo, pero esto es tuyo. Tú eliges perdonar porque tú eliges salir de ese remolino. Ajá. Esa es tu elección y cuando tú sales puedes empezar a ver cosas distintas. Perdonas para ti,
pero culturalmente pensamos que es el otro, ¿no? Cuando, como decíamos las mamás, ¿no? Que le enseñan a los niños, pídele perdón a tu hermano. No, no le voy a pedir perdón, no, eso está súper equivocado, ¿no? Entonces, este reto de perdonar lo imperdonable es una forma de sanar, donde la persona puede sanar esa agresión sin importar lo que la otra persona piense, haga, lo merezca o no lo merezca. Este es un trabajo interior de la persona. Sí. Requiere precisamente de trabajo, de constancia, incluso hasta de disciplina, ¿verdad? O sea, es como un programa. Es una... Sí. Es como decíamos hace un momento, una virtud porque es un hábito. Exacto. Hacer del perdón un hábito, sí. Podemos hacer del perdón una solución social, sí. Tenemos, como creo que en la otra vez que nos vimos en la otra reunión hablaba yo de Sudáfrica, ellos hubo tanto daño en su sociedad por las situaciones de, pues, entre todos los grupos que había ahí, por racismos y demás. Había mucho dolor y mucho sufrimiento y ellos eligieron desde el gobierno el perdón como una solución. Y lo hicieron y lo integraron a la vida social e hicieron que la gente entendiera el perdón y empezaron a practicar el perdón y lo lograron. Un país integró el perdón como forma de vida y hoy está integrado su cultura el perdón. Aquí ya tenemos un beneficio, ya está en nuestras normas, porque en las leyes por ejemplo, de solución de conflictos o en justicia restaurativa, ya mínimo la palabra perdón está. No está muy explicada, pero ya entró el perdón a nuestras normas y eso es un paso enorme. Hace unos años ni cuándo pudiéramos imaginar eso. Vamos avanzando. Vamos. Está levantando la mano Nelly de Paredes. Adelante, Nelly, por favor, ¿puede prender su cámara? Primero para felicitarle, extraordinaria exposición, encantada de poder que realmente se esté encaminando este tipo de conferencias. La dignidad, hablar del buen vivir extra. Y pensaba yo, realmente cuando se habla del perdón, habría que hacer ese análisis y esa reflexión, pienso y pregunto, Carla. Tendríamos que analizarnos a nosotros mismos, hacer una reflexión profunda, una introspección, hacer nuestro propio análisis y luego entonces ir tomando conciencia, porque el trabajo es como personal con uno, no hacia afuera, sino hacia adentro. Y luego entonces ir haciendo el cambio de esos malos, de ese malos comportamientos y adquirir hábitos que sean realmente que nos recompensen a nosotros mismos. No sé hasta dónde ese perdón se pudiese trabajar de la forma en que tú siempre lo has trabajado, de una forma tan hacia adentro, que si logrando todo esto pudiésemos lograr que esa persona vuelva al buen vivir. El problema que tenemos en la actualidad es que estamos en el vivir mejor, estamos en el materialismo y no en la humanización del ser humano. ¿Cómo tú lo miras? ¿Cómo tú lo ves en ese sentido? Gracias. Ay, muchas gracias, doctora Nelly, muchas gracias por este comentario. Gracias por estar aquí. Bueno, evidentemente el perdón, como lo mencionábamos, sí es un ejercicio de interiorización, que tenemos que pasar por diferentes etapas y hay un momento al final del perdón que es considerado júbilo, ¿sí? ¿Puedes pasar del dolor y el sufrimiento al júbilo? Sí. Porque cuando tú logras perdonar y logras llevar a latencia cero tu conflicto, en donde ya no necesitas que ese conflicto se siga manifestando no más en tu vida,
puedes llegar a un momento emocional de sentir esa felicidad, ese júbilo, de sentirte libre de ese drama emocional en el que estás, que es real, lo estabas viviendo, es real. Pero sí se puede transitar, sí hay forma de hacerlo y sí la persona puede volver a reencontrar el equilibrio y volver a ese buen vivir. No al que decíamos del vivir bien, sino al buen vivir, y sí puede la persona reintegrarse y puede volver a sentir ese equilibrio. Evidentemente pasa por partes, ¿no? Tiene que ir poco a poco, la persona tiene que ir logrando volver a sí mismo todo lo que fue perdiendo, ¿no? En el camino, y vas recogiendo, reintegrándote, reestructurándote, volviendo a atraer a ti todo lo que es importante con el uso de estas virtudes y poder regresar al buen vivir. Yo creo que sí se puede, que es muy posible y que también no es necesariamente tardado en el tiempo, no se necesitan años. Se necesitan pasos, pues se necesitan procesos. Y si una persona está muy decidida a salir de este dolor y de este sufrimiento, puede ser rápido. ¿Sí? También tiene que ver con qué tanto estamos preparados para soltar, qué tanto estamos listos para dejar atrás algunas cosas y hacernos responsables de esta nueva etapa. Porque ahora hay que tomar decisiones y hay que hacer cosas y hay que cambiar cosas. Evidentemente hay que cambiar cosas en la vida. Qué tan listos estemos o qué tan rápido estamos dispuestos a hacerlo, también esto va a depender del tiempo que te lleve a hacer este tránsito. ¿Sí? Pues bueno, es un poquito la respuesta. ¿Sí está bien? ¿Sí te contesté? Gracias, Carla. Muchas gracias. Muchas gracias por las participaciones. No sé si hubiera alguna persona más. Creo que los temas de dignidad, maestra, está Hortensia. Hortensia, si quieres prender la cámara, te escuchamos. Hola, a ver si ahí, pues estoy en el celular, así que no sé si me ven o me oyen, pero solo agradecer y felicitar a las dos por este esfuerzo. Me parece que es el comienzo de unas reflexiones muy interesantes de cómo transversalizar estos temas, cómo incorporarlos en la academia. Sin duda hay muchos temas con los que tienen vinculación, pero normalmente se apartaba la parte personal de la parte académica, ¿no? Y a mí me parece una maravilla la forma en la que Carla hace esta relación, esta vinculación, no solamente porque es muy necesaria, sino porque además es mucho más cercana, es amigable, es mucho más transitable y nos permite, como decían, crecer como personas y también como profesionistas de forma simultánea, ¿no? Sin estar escindidos. Entonces esta parte del buen vivir se hace más congruente, se hace más cercana, se hace más en colectivo también. Así que pues yo me siento muy agradecida por eso. Gracias por este espacio. Muchas gracias, Hortensia, por tus palabras. Ella tiene mucho trabajo en México, en la NUYES, en relación a la cultura de paz, ha transitado y nos ayuda a todos en este camino, ¿verdad?, a ponernos de acuerdo y a integrarnos en los esfuerzos para la cultura de la paz. Muchas gracias. Y pues sí, como decíamos hace un momento, el nivel de sufrimiento humano es muy alto. Si pensamos nada más en los desplazados, por ejemplo, la cantidad de millones de desplazados que han estado saliendo el año pasado, este año, los años anteriores de sus casas y no han vuelto, que han perdido todo. Hoy si vemos las estadísticas, miles de personas hoy perdieron su hogar, por ejemplo. Hay mucho sufrimiento. ¿Cuántas personas hoy en el mundo están perdiendo un familiar? ¿Y cuántas lo han perdido en los días pasados? Hay gente que ha perdido muchos familiares y ni siquiera han podido cerrar. Esta parte que les decía hace un rato del ciclo del duelo es muy importante porque
la muerte, y esto hay que atenderlo ahorita porque el conflicto nos va a llegar en breve. Esto se va a volver un conflicto social porque tenemos muchas personas con duelos sin procesar y duelos masivos. O sea que no es un duelo, son muchos. Entonces vamos a tener un fenómeno social de duelos que no sabíamos o no hemos aprendido cómo manejarlos socialmente. Entonces, hay cosas y hay mucho dolor, y eso nada más hablando de esto. ¿Cuántas personas están perdiendo sus trabajos? Se ha reducido su economía. ¿Cuántas personas que tenían una esperanza de vida y un plan de vida lo perdieron? Entonces, hay mucho sufrimiento, por lo tanto, ser sensibles, sensibilizarnos e intentar hacer algo en la medida de nuestras posibilidades ya es hacer. Lo que sea que hagamos está bien. Así es. Y creo que también desde los derechos humanos, la idea de dignidad tiene una conexión importante porque no solo es dar conocimiento a las personas de cuáles son sus derechos, sino también esta idea del empoderamiento, de la resiliencia, parte de la dignidad. Los derechos humanos tienen como principio y fin la dignidad humana. Entonces, para este buen vivir del que la doctora ha hablado esta mañana, bueno, mediodía. Yo tengo solamente 2 palabras más de agradecimiento, en particular a la maestra Hortensia, y que coordina el grupo de paz de Anuyes, al cual estoy yo ahí integrada hace poco tiempo, pero estoy feliz de trabajar con todos ellos. Les envío un abrazo, un saludo. Gracias también por los que están aquí participando, mis colegas del grupo de paz, y en particular pues a Hortensia, que es la que nos dirige todos estos esfuerzos y hace que sean posibles estas uniones y estos enlaces como el que tuvimos el día de hoy con la doctora Carla, y también que espero que no sea el último, sino el inicio de un gran trabajo colectivo y de grupo. Y finalmente, pues mi agradecimiento, doctora. Quedamos aquí en la Defensoría con muchas ganas de seguir aprendiendo y sobre todo de servir a la universitaria. Si bien somos vinculación y tiene que tener una armonía con otras áreas del conocimiento que nos puedan ayudar precisamente a mejorar nuestra comunidad universitaria, hacer círculos y ambientes de paz y de bienestar. El derecho sí ayuda, pero creo que es una herramienta más, ¿no? Creo que tenemos que hacernos de más apoyos y de más vínculos. Feliz de tenerla, doctora. Nuestro agradecimiento. Le haremos llegar la constancia vía electrónicamente. Ojalá pronto podamos conocernos. Bueno, a ver si la visito por allá por Monterrey. Un abrazo muy, muy fuerte, muy grande. Y a todos nuestros invitados e invitadas, pues también nuestro agradecimiento, y sigamos conmemorando y luchando por hacer de la universidad un espacio más incluyente y más igualitario. Despido la transmisión por Facebook, también a todos nuestros que nos siguieron, nuestros seguidores por las redes sociales de la Defensoría. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y pues hasta la próxima. No sé, doctora, si quiera despedirse antes de terminar la transmisión. Sí, muchas gracias, Magda, por la invitación. Gracias a la Defensoría, gracias a la universidad y gracias a los que nos estuvieron escuchando. Espero que a todos nos sirva esto de seguir reflexionando y tener una sociedad más pacífica y más armoniosa. Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues terminamos aquí la transmisión por Facebook y les deseo a todos y a todas una muy buena tarde.